Este ejercicio tiene la particularidad de que estamos buscando solamente una aparición de un valor en un vector. Queremos encontrar solamente la primera aparición en el vector. Entonces, mi sugerencia es no utilizar la sentencia repetitiva para recorrer el vector, sino utilizar las otras sentencias repetitivas que conocemos, la sentencia mientras, la sentencia repetir hasta o la sentencia repetir mientras. Cualquiera de estas tres soluciones nos permite que una vez que encontremos el valor en el vector, cambiar una bandera, un flag, una variable lógica que va a tener en cuenta este aspecto para detener la búsqueda. Cuando encontramos la primera posición que coincide con nuestro valor, cambiamos el valor de esta variable, mostramos la posición donde apareció el valor y en la siguiente posición pues ya no entraríamos en el bucle, no continuaríamos y salimos y nos ahorramos seguir buscando en el resto del vector. Si el valor no estuviera en el vector, lógicamente recorreremos todo el vector para buscar el valor, pero lamentablemente no lo habremos encontrado. En este ejercicio vamos a buscar la primera aparición de un valor en un vector. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es declarar las variables. Vamos a tener unas variables que voy a suponer que el vector es entero, entonces voy a declararlo todo como variable entera. Tendremos un índice, vamos a necesitar para movernos en el vector, va a ser i. El valor que vamos a buscar lo voy a llamar valor. El vector lo voy a llamar v, suponiendo que tiene 100 posiciones. Y para determinar cuándo ya hemos encontrado el valor en el vector, voy a utilizar una variable lógica. Una variable lógica que voy a llamar encontrado. Variable lógica, encontrado. Luego les explicaré cómo utilizamos esta variable. Bueno, entonces vamos primeramente a determinar, a leer el valor que queremos buscar en el vector. Para ello mostramos un mensaje por pantalla con el escribir. Introduzca el valor a buscar, puede ser el mensaje. Y lo leemos con la sentencia leer. Valor es el nombre de la variable. También necesitamos leer el vector donde queremos buscar ese valor. Entonces, para eso utilizamos una sentencia repetitiva para y el índice que vamos a utilizar desde la posición 1 hasta 100, hacer, y de esta forma estaríamos recorriendo todas las posiciones del vector. En cada posición lo que hacemos es leer el valor que queremos buscar. Pondríamos leer la posición iésima v de i. Fin para. Y de esta forma pues tendríamos ya almacenados todos los valores del vector y el valor del cual queremos buscar la primera posición en el vector. Marcamos la sentencia para, entonces ya tendríamos todos los datos que necesitamos para ahora, en un segundo paso, hacer la búsqueda del primer valor, la primera aparición en ese vector. A continuación, pues vamos a hacer la búsqueda de nuestro valor en el vector. Dado que no sabemos cuántas veces tenemos que repetir esa búsqueda, porque queremos buscar solamente la primera aparición del valor, es mejor, o les recomiendo no utilizar una sentencia para, sino una alternativa. En este caso utilizaré la sentencia mientras. Antes, pues voy a inicializar la variable encontrado a falso, porque no hemos encontrado todavía el valor. Entonces pondría encontrado es falso, para indicar que no he encontrado todavía el valor. Y a continuación la sentencia mientras. Mientras no hayamos encontrado el valor, o sea, mientras encontrado sea todavía falso. Sea todavía falso. Y no hayamos llegado al final del vector y nuestro índice sea menor o igual que la última posición del vector, que son 100 posiciones, hacemos la búsqueda. Entonces, y cuando estamos utilizando un mientras, esta variable índice del vector, tenemos que inicializarla antes de comenzar a operar.
Entonces, justo antes, pues pondríamos en i, voy a guardar la primera posición, ¿no? La primera posición del vector. Luego en el bucle tendremos que recordar incrementar el valor de la variable contadora. Bueno, estaríamos ya con nuestra sentencia repetitiva mientras hacer, pues dentro de la sentencia lo que tendríamos que hacer es justamente ver si el valor coincide con la posición iésima del vector. Entonces, si nuestro valor que hemos leído previamente fuese igual a la posición iésima del vector, v de i, entonces habríamos encontrado ya una instancia, una aparición de nuestro valor en el vector, sería la primera posición. O sea, cuando por primera vez se dé este caso, lo que tenemos que hacer siempre es decir que hemos encontrado el valor, o sea que encontrado va a ser ahora verdadero. De esta forma luego cuando lleguemos al bucle mientras saldrá la acción y continuaremos a partir del fin mientras. Y lo que puedo poner es un mensaje para decir que ya hemos encontrado la primera instancia de nuestro valor en el vector. Escribir la primera posición es la i, la posición iésima. Tendríamos que cerrar la sentencia condicional para siempre incrementar la variable índice del vector, para que cuando en el caso en que no encontremos el valor, pues se siga incrementando y vayamos avanzando en las posiciones del vector, y cerrar el bucle mientras. Tendríamos cerrado el bucle mientras, marcamos las palabras claves de nuestra sentencia, y con esto estaría concluido el cálculo, en nuestro caso, la búsqueda de nuestro valor. Nos quedaría simplemente pues marcar el final del algoritmo. Se podría modificar también para que en el caso que terminásemos el bucle mientras, si no ocurre que encontrado sea verdadero, pues poner un mensajito por pantalla diciendo que el valor no estaría en el vector. Pero básicamente con esta propuesta pues estaríamos resolviendo el enunciado del ejercicio. Recuerden, tenemos que buscar nuestro valor en el vector y haremos uso de la variable índice i. En este caso, pues voy a resolverlo con una sentencia repetir hasta. En primer lugar, pues ponemos la variable encontrado a falso porque no hemos encontrado el valor. La vamos a utilizar como marca, es una bandera, un flag, para decirnos cuando hemos encontrado un valor y de esta forma poder detener la búsqueda en el vector. Entonces vamos a utilizar un repetir. El repetir, a diferencia del para, pues no tiene una variable contadora asociada, entonces para irnos colocando en las distintas posiciones del vector necesitamos inicializar previamente la variable i a 1. Si empezamos a recorrer el vector desde la primera posición. Entonces tenemos nuestro repetir y para cada posición del vector lo que vamos a hacer es comparar esa posición, v de i, con el valor. Entonces, una sentencia condicional si valor es igual a v de i, significaría que el valor coincide con la posición iésima, con el contenido de la posición iésima del vector. Entonces lo primero que podemos hacer es marcar nuestra variable bandera, flag, a verdadero. Esto ya nos sirve para determinar que podemos detener la búsqueda en el vector. Y mostramos un mensajito por pantalla, escribir el valor está en la posición i. El fin sí. Cerraríamos la sentencia condicional. Siempre, en un caso, tanto si lo encontramos como no, pues debemos incrementar el índice del vector por el que nos estamos moviendo, marcamos las palabras clave y cerramos nuestra sentencia repetitiva repetir
con el hasta qué, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos que realizar la búsqueda? Hasta que encontrado sea verdadero, o hasta que superemos la última posición del vector, que sería hasta que y sea mayor que 100, porque tenemos un vector de 100 elementos. Marcamos la palabra clave, digamos las distintas estructuras, la sentencia condicional, la sentencia repetitiva, y de esta forma pues estaríamos resolviendo el ejercicio. Nos faltaría simplemente cerrar el algoritmo, ¿no? Con un fin algoritmo. Pues aquí lo puedes ver, puntos suspensivos para la parte de la lectura de los datos, las variables que hemos utilizado y la resolución utilizando esta sentencia repetir hasta. Recuerden, tenemos que buscar un valor en un vector de 100 posiciones utilizando el índice i. En este caso pues voy a utilizar la sentencia repetir mientras, que es un poquito diferente a las otras. Encontrado, como no hemos encontrado el valor, pues lo inicializamos a falso. Y como vamos a utilizar una sentencia repetir, inicializamos el índice del vector a 1. Tenemos la sentencia repetir. Sentencia repetir, marcamos la palabra clave. Y dentro de la sentencia repetir lo que vamos a hacer es, en cada caso, ir comparando la posición iésima del vector con el valor que queremos buscar, a ver si lo encontramos, ¿no? Entonces, tendríamos una sentencia condicional si el valor es igual a v de i, entonces habremos encontrado el valor. Entonces, si lo hemos encontrado, lo primero que hacemos es marcar nuestra bandera, nuestra variable encontrado, a verdadero, para saber que ya hemos encontrado la primera instancia de la variable valor, verdadero, y mostramos por pantalla un mensaje indicando que ya hemos encontrado el valor. Escribir la primera aparición está en la posición i. Fin sí. Vamos incrementando en cualquier caso la variable contadora del índice de las posiciones del vector. Marcamos el bloque, las palabras clave. Rojo. Y la condición de final, cuando terminaríamos, perdón, no es un hasta, sino es un mientras. Mientras encontrado sea falso, porque si hubiéramos encontrado ya el valor, encontrado sería verdadero y ya saldríamos. Y la i sea menor o igual que las 100 posiciones que tenemos en nuestro vector. Marcaríamos con un rojo el bloque. Entonces este sería el bloque de búsqueda con un repetir mientras. Si realizamos esta acción estaríamos buscando justamente la primera posición del valor en el vector. Y ya estaríamos en disposición de cerrar el algoritmo, fin algoritmo. Y estaría concluido y resuelto el ejercicio utilizando una sentencia repetir mientras. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.